Bienvenida a Carácter de Mamá, un espacio donde compartiremos estrategias de afrontamiento para fortalecer tu carácter como madre de una persona con necesidades especiales y conseguir la paz y tranquilidad que necesitas para mantener el control de tu vida. Soy Cris Tirado, madre de 2 niños diagnosticados con autismo y educadora en el hogar. ¿Cómo lo hago? ¿Cuáles son mis estrategias y mis secretos para educar a mis hijos en casa sin volverme loca en el intento? Quédate por aquí y te compartiré todo lo que he aprendido desde mi experiencia como madre y mis conocimientos previos como psicóloga y terapeuta familiar. Quiero empezar con el fragmento de un extraordinario libro. El día más importante que recuerdo en toda mi vida es el día que conocí a mi maestra, Anne Mansfield Sullivan. Me maravillo al pensar en los inconmensurables contrastes que había entre las 2 vidas que reunió ese encuentro. Era el 3 de marzo de 1887, 3 meses antes de que yo cumpliera los 7 años. En la tarde de ese día memorable, yo estaba en el porche, muda, expectante. La agitación de mi madre y los correteos por la casa me sugerían que estaba a punto de suceder algo inusitado. Así que fui a la puerta y aguardé en la escalinata. El sol de la tarde penetraba la madreselva que cubría el porche y cayó en mi rostro. Mis dedos se demoraban casi inconscientemente sobre las hojas y capullos que acababan de brotar para saludar la dulce primavera sureña. Yo no sabía qué maravillas y sorpresas me deparaba el futuro. La furia y la amargura me habían acechado continuamente durante semanas, y una profunda languidez había sucedido a esta lucha apasionada. ¿Habéis estado alguna vez en el mar en medio de una densa niebla, cuando parece que una tiniebla blanca y tangible nos encierra, y el gran buque tenso y ansioso avanza a tientas hacia la costa, con plomada y sonda, y uno espera con el corazón palpitante a que algo suceda? Antes del comienzo de mi educación, yo era como ese buque, solo que no tenía brújula ni sonda, ni modo de saber a qué distancia estaba el puerto. Luz, dadme luz, era el grito silencioso de mi alma, y la luz del amor brilló sobre mí en esa misma hora. Oí pasos que se acercaban, tendí la mano suponiendo que era mi madre. Alguien la tomó y quedé atrapada en los brazos de quien había llegado para revelarme todas las cosas y sobre todo para amarme. Lo que acabo de leer es un fragmento del libro La historia de mi vida y fue escrito por Helen Keller, una mujer que a los 19 meses de vida sufrió una grave enfermedad que le provocó la pérdida total de la visión y la audición. Ella se convirtió en una gran oradora y activista sordociega estadounidense, gracias al apoyo de su maestra Anne Sullivan, quien también había perdido la visión por una enfermedad que deterioró su vista progresivamente, aunque luego de varias operaciones su vista mejoró y tuvo la oportunidad de aprender el alfabeto para ciegos y convertirse en maestra. Podríamos hablar sobre los métodos de enseñanza que utilizó Anne Sullivan para que Helen Keller aprendiera a comunicarse, tanto de manera oral como escrita. Pero el propósito aquí es centrarnos en las habilidades de Helen para describir una escena de su vida y plasmarla en un libro tan hermoso, entre otros tantos que escribió, para contarnos parte de su historia, en la manera como ella percibía el mundo que le rodeaba y los desafíos que le tocó enfrentar. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a hacer uso del sentido de la vista y del oído, que olvidamos la importancia de los otros sentidos. Los niños aprenden sobre el mundo a través de todos sus sentidos, con sonidos, imágenes, toques, movimientos, sabores y olores. Es responsabilidad del adulto a cargo, ya sea la madre o la maestra, ayudar al niño o a la niña a desarrollar todos sus sentidos y confiar en su capacidad para aprender y relacionarse con el mundo. Me imagino lo orgullosos que se habrán sentido los padres cuando Helen aprendió a comunicarse y pudieron conocer mejor lo que ella guardaba en su mente y en su corazón. Helen también hablaba de la importancia del amor en su vida, de ser amada y valorada así como ella era. Y en otro de sus discursos también habla de las necesidades de las personas con discapacidad
y de la inclusión social y laboral. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia sobre las posibilidades que tienen las personas con discapacidad para ser tomados en cuenta por la sociedad? Hoy hablaremos del sexto pilar de la teología de la discapacidad, que se denomina la economía de Dios. En la economía de Dios, el valor humano no se mide por lo que podemos o no podemos hacer, sino por el hecho de a quién pertenecemos. Cuando Moisés vaciló en aceptar el mandato de Dios de liberar a su pueblo citando una limitación autopercibida, Dios responde: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dios no ve obstáculos para utilizar a las personas con discapacidad para lograr sus propósitos. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo declara que los miembros aparentemente más débiles de la comunidad creyente son indispensables y merecedores de doble honor. Además, la debilidad humana se presenta como una plataforma para mostrar el poder de Dios. Aquellos percibidos como débiles y menos dignos de elogio por los estándares humanos no solo son adecuados, sino que a veces son conductos excepcionalmente dotados de la gracia, la misericordia y el amor de Dios. El primer pasaje bíblico se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 4, versículos del 10 al 12. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy que te diriges a este siervo tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Y quién le puso la boca al hombre? Respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo, el Señor, quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Lo que te acabo de leer se encuentra en la Nueva Versión Internacional, o como le decimos NBI. Y aquí vemos el encuentro entre Dios y Moisés, donde Dios le comunica a Moisés el propósito de liberar al pueblo de Israel de Egipto. Y Moisés le hace muchas preguntas de cómo podría hacerlo, mostrando su propia inseguridad y dudas sobre su propia capacidad para cumplir con lo que Dios le estaba encomendando. Moisés se sentía limitado por su dificultad para hablar fluidamente. Quizás era tartamudo, o le costaba ordenar sus ideas, o tenía algún problema del lenguaje expresivo. Pero aquí el Señor le da una gran lección a Moisés, mostrando su poder para actuar en el momento necesario, aun cuando Moisés no se sentía capaz. Y Dios le instruye, le brinda seguridad y confianza. Además, le da herramientas para completar las tareas encomendadas. El siguiente pasaje se encuentra en 1 Corintios capítulo 12 versículos del 20 al 26. Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirles a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables, y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Además, se trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. En el capítulo 12, Pablo explica a los corintios que Dios reparte los dones espirituales según lo que Él determina, y además habla de la importancia de cada miembro de la comunidad y que los que parecen débiles, menos honrosos o menos presentables, o incluso que son catalogados como menos dignos frente a la sociedad, estos mismos deben recibir un trato especial, de tal manera que esto promueva la unidad en la comunidad y el respeto por las diferencias. Y como habíamos mencionado en el podcast anterior, aquellos que eran menospreciados eran las personas que estaban enfermas o que tenían algún tipo de discapacidad. Luego, en 2 de Corintios,
capítulo 12, versículos del 7 al 10, Pablo nos cuenta: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y una vez más, Pablo nos muestra el poder de Dios para darnos la fortaleza para afrontar las adversidades aun cuando nos sentimos débiles. Así como Dios usó a Moisés para llevar su mensaje, aun cuando Moisés se sentía limitado, del mismo modo, Dios puede actuar en la vida de nuestros hijos. A través de las dificultades de tu hijo o hija con necesidades especiales, Dios se manifiesta y le da otros dones que quizás aún desconoces. O bien recupera el sentido que perdió, si esta es la voluntad de Dios, o desarrollará su potencial a través de los otros sentidos. Te invito a confiar en el Señor, en su poder y en su sabiduría, para que puedas ver el talento de tu hijo o hija y ayudarle a desarrollarlo conforme a los propósitos de Dios. Si te ha gustado este podcast, suscríbete y comparte. Soy Cris Tirado en el podcast Carácter de Mamá. Que Dios te cuide, que te bendiga, que te dé fuerzas y que te dé mucha paz.